Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Y es por ello que era necesario, a pesar de todos los éxitos que tuvo el sistema educativo del siglo XX, una reforma. Una reforma que atacara estos pilares y que pudiera construir todo un sistema para profesionalizar y apoyar al magisterio, cambiar la organización de las escuelas, cambiar la orientación del modelo pedagógico y, por supuesto, buscar mayor equidad en el sistema educativo. La reforma educativa da las bases, tanto en la Constitución como en los nuevos ordenamientos legales, para poder hacer ese cambio en el sistema educativo. Y una pieza fundamental para lograr ese cambio en el sistema educativo es lo que se había llamado la recuperación de la Rectoría del Estado en materia educativa. Porque todos estos problemas, o muchos de ellos, se derivaban de esta condición de tener un sistema organizado de manera corporativa y clientelar, que con el paso del tiempo la autoridad fue desplazada de muchas de sus decisiones centrales y que eran controladas por las propias organizaciones sindicales. Y por eso había que hacer esa recuperación central para darle conducción de nueva cuenta al sistema educativo. Y por eso es tan importante en esa recuperación de la Rectoría del Estado, que va de la mano de la profesionalización de los maestros, el que hoy, para ser maestro, hay que hacer un concurso en donde participan normalistas, pero donde también participan estudiantes universitarios, abriendo el abanico de posibilidades de quienes quieran ser maestros y a través de un concurso que está centrado en el mérito. Por eso es tan importante que hoy los maestros que quieran ascender y quieran volverse en directores o supervisores sean plazas que se concursen y las ganen quienes demuestren tener los mejores conocimientos. Por eso es tan importante la evaluación, que ha sido tan polémica. La evaluación es un sistema para saber cuáles son el nivel de conocimientos tanto disciplinar como pedagógico que tiene un maestro, y a partir de ello apoyarlo para que mejore, con formación continua que le permita tener un curso de profesionalización a lo largo de toda su carrera. Y por eso es también tan importante la reorganización de las escuelas a partir del plan de la escuela al centro. Y por eso es tan importante, como lo presentaremos próximamente en el nuevo modelo educativo, este cambio de enfoque pedagógico, caminando hacia que los niños aprendan a aprender y no simplemente a memorizar. Y por supuesto, como también se plantea en el nuevo modelo educativo, una agenda de intervenciones muy específicas que nos permitan romper los principales nudos de desigualdad al interior de nuestro sistema educativo para que se vuelva más equitativo. Eso, y sé que ya me extendí mucho, pero al mismo tiempo fue de manera muy apretada, poder compartir, primero bajo una evolución histórica, cómo construimos entre todos un gran sistema educativo, pero por qué también ese sistema educativo se había agotado y era necesario hacer esta reforma educativa, y cuáles son los principales pilares, que todos tienen un único y último objetivo: una educación de calidad, y que la educación que reciben los niños y los jóvenes en el aula se transforme. Pero para que eso pueda suceder, se tienen que hacer todos estos cambios tan grandes, tan complejos, de los que hemos hablado, y que, por supuesto, será un honor y un placer poder discutirlos y profundizarlos con todos ustedes. Es una reforma de todas las que se han hecho, desde mi óptica, la más integral de todas, y que ataca, como lo expliqué en mi presentación, diversas debilidades que tenía nuestro sistema educativo, que no necesariamente habían atacado el resto de las reformas. Y desde nuestra óptica, cada una de esas piezas se vuelve absolutamente fundamental para la transformación educativa. Y empiezo por algo que durante muchos años se dejó y que dañó mucho al sistema educativo, que tiene que ver con la recuperación de la Rectoría del Estado en materia educativa, y que va a la par del apoyo a la profesionalización de los maestros y de que puedan construir una carrera basada y sustentada en el mérito. Porque lo que también es un hecho es que antes de esta reforma, y que seguimos en ese proceso de transformación, es que lo que dominaba en el sistema educativo era precisamente lo que explicaba hace un momento, una relación
clientelar y corporativa, que tenía vicios como la venta y la herencia de plazas, como el influyentismo para poder obtener posiciones al interior del sistema educativo, y eso es un hecho y está documentado. Y más allá de diversos puntos de vista, mucha de la oposición hacia esta reforma educativa es de quienes no quieren perder los privilegios del control y de la herencia de plazas, o los privilegios del control para decidir el futuro de un maestro, de quién va a ser director, quién va a ser supervisor. Y es parte de la oposición a que hoy exista un examen, una evaluación, para seleccionar a los maestros a partir de su mérito, porque eso hace que pierda control las organizaciones gremiales, porque ya no son ellos quienes deciden y seleccionan quiénes son los maestros que van a entrar al servicio. Pierden control porque tampoco son ya quienes deciden quién va a ser director y quién va a ser supervisor, sino se hace por un concurso y por mérito. Y al perder ese control, pierden capacidad de movilizarse. Entonces, estamos frente a un cambio paradigmático, que no únicamente es una transformación central para lograr la calidad de la educación en nuestro país, que no se había hecho antes, sino estamos también, en muchos aspectos, frente a una transformación estructural de nuestra organización social, cambiando una estructura que estaba organizada de manera clientelar y corporativa a una nueva sustentada en derechos y obligaciones reales, claros, transparentes y basados y sustentados en el mérito. Y a partir de ello también una transformación de la organización de las escuelas. Usted conoce las escuelas. Efectivamente, en las escuelas faltaba mucha democracia. Eran escuelas que por ese régimen de control que se tenía sobre el sistema, de ese control clientelar y corporativo, las escuelas del país efectivamente les faltaba democracia. No tenían márgenes para la autonomía de gestión, para la autonomía curricular. Se les obligaba a cumplir de manera crítica con un programa. En eso coincido totalmente con usted, pero esta reforma precisamente lo que hace es abrir la escuela que tenga mayor autonomía curricular, que tenga mayor autonomía para definir sus propios procesos, para que tenga acompañamiento pedagógico y para que efectivamente la escuela sea más democrática y se defina qué hacer con ella. Un programa que además se llama el Programa de la Reforma Educativa, que se creó con esta reforma, es el primer programa que atiende la necesidad de financiamiento de gasto corriente de las escuelas. Si se crea este programa de la reforma educativa, que es una transferencia directa a las escuelas, hoy llega ya a 25,000 escuelas en todo el país, y que precisamente lo que ahorita usted decía, permite que la definición de cómo utilizar estos recursos se tome de manera democrática por la comunidad escolar. Son los maestros y los padres de familia los que deciden qué hacer con esa transferencia que se le da a la escuela. 25,000 escuelas que ya cuentan con este programa. Y además de eso está, como lo mencioné, también el cambio de enfoque pedagógico, que es un cambio de enfoque pedagógico que va precisamente hacia una educación que lo que busca es la libertad y la creatividad y una educación más democrática, en donde en lugar de que tengamos a maestros que simplemente dan una lección para que los niños memoricen, pasemos a nuevas tácticas pedagógicas en donde haya clases dialogadas, para que el estudiante se involucre en el conocimiento y pueda entender y aprenda a aprender, en un diálogo además mucho más democrático con el maestro, y que no sea de imposición simplemente al alumno. En fin, y por supuesto, el encargarnos de las partes de nuestro sistema educativo con mayor inequidad. Por eso, cuando se ponen todas esas piezas juntas, nosotros estamos convencidos que se va a poder lograr una gran transformación educativa que además camina sobre otras que han funcionado. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.